Bueno, yo acepté el desafío extremo que me pusieron las chicas de Con Buena Onda. Estamos acá en la academia del profe Lefebvre. Vamos a hacer una especie de artes marciales mixtas que se conoce como MMA. Profe, no va a ser demasiado duro, me prometiste eso, ¿verdad? No, si acá se entrena duro. Si no, vamos a andar nomás a hacer ballet clásico. O sea, eso fue una advertencia clásica. Aunque ballet clásico es un entrenamiento fuerte, ¿verdad? Claro. Pero de todas formas, nos vamos a entrenar bien, vas a aprender a boxear, vas a aprender a patear, vas a aprender a meter codo, vas a aprender a meter rodilla, vas a aprender a luchar en el suelo, vas a ser un luchador completo. Cuando hablamos de MMA, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Para que la gente entienda. Artes marciales mixtas, estamos hablando de 3 deportes de contacto pleno, ¿verdad? Básicamente es boxeo, muay thai y jiu-jitsu, ¿verdad? De manera que vos sepas defenderte tanto en la lucha parada como en la lucha de suelo. Y la transición de la lucha de parada a la lucha de suelo, más que nada es eso. Vamos a ver qué sale de todo esto. Ya, ahora viene la parte dura. La prueba contra el profe Lefebvre. ¿Una tempestad de onda nomás o en serio de una tempestad? Ahora vas a averiguar lo de la tempestad. Y al lado de ese una tormentita, ¿sabes? Terminamos una sesión de entrenamiento. Yo lidié más que el profe, era evidente que esto iba a ocurrir. Profe, ¿qué tal? Como alumno. Bien, excelente, vas a ser bueno. De aquí a unos 20 años, yo creo que vamos a salir adelante. ¿La expectativa? Por supuesto, claro que sí. La esperanza nunca se pierde. Algo quería saber los compañeros. ¿Por qué la tempestad Lefebvre? Bueno, la tempestad me puso un periodista deportivo hace mucho tiempo atrás porque la mayoría de mis peleas las ganaba antes del primer round. La mayoría, por eso. Si vos sos la tempestad, ¿yo qué sería, bro? Y hay por ahí un viento norte de repente que me hincha bola, pero un viento norte, yo qué sé. Viento norte, está bien. Gracias, chicos.